Hola a todos, me presento, mi nombre es Ana Carolina Ruedas, curso mi último año en la carrera de Criminología. Bienvenidos todos a este video en el que vamos a explorar las teorías de Sigmund Freud sobre la delincuencia, un tema fundamental para poder comprender el comportamiento criminal desde la perspectiva psicológica. Como ya sabemos, la criminalidad es un fenómeno complejo que va desde los delitos más comunes hasta las formas más sofisticadas de criminalidad. No surge de la nada, sino como resultado de múltiples factores sociales, psicológicos y culturales. A medida que la sociedad cambia, evoluciona, también lo hacen los desafíos y desequilibrios que pueden llevar a algunas personas a adoptar conductas delictivas. Cada individuo tiene una historia personal, familiar y social que influye en su comportamiento, y el delito muchas veces es la manifestación de conflictos internos no resueltos. Aquí es donde la psicología juega un papel muy importante. Por esto, Sigmund Freud, padre de la psicología con su teoría psicoanalítica, nos ofrece una explicación profunda sobre cómo las tensiones internas y el desarrollo de la personalidad pueden estar relacionados con la conducta criminal. Este enfoque interdisciplinario que combina historia, familia, cultura, sociedad, entre tantas otras cosas, es esencial para poder entender la delincuencia y así diseñar estrategias de prevención y rehabilitación. Así que comencemos. Como primer punto, el concepto de delincuente se ha definido de distintas maneras, tanto desde el ámbito jurídico como desde la criminología. En términos generales, se considera delincuente aquella persona que ha cometido un delito, es decir, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable que transgrede la ley penal. Sin embargo, este término también puede ir más allá de lo estrictamente legal. En ocasiones se utiliza la palabra infractor para referirse a alguien que ha violado una norma, ya sea de tipo legal, moral o doctrinal. Es así que desde la perspectiva del derecho penal, el delincuente es considerado el sujeto activo del delito, es decir, la persona que lleva a cabo una conducta que está tipificada como delito dentro de la legislación penal. Por otro lado, la criminología ofrece una visión más amplia del delincuente. No solo lo define como alguien que ha transgredido normas legales, sociales o culturales, causando daño a otros o a sí mismo, sino que lo estudia en profundidad para poder comprender las causas de su conducta y explorar posibles mecanismos de rehabilitación. Como dice Rodríguez Manzanera, el delincuente es un objeto de estudio dentro de la criminología, ya que analizar su perfil y sus motivaciones permite desarrollar estrategias más efectivas para su reinserción. Es importante señalar también que el delincuente siempre es una persona física, ya que solo los individuos, los seres humanos, pueden ser penalmente responsables de un delito. Dependiendo del contexto en el que se hable de él, se pueden utilizar distintas denominaciones. Por ejemplo, en el derecho penal se le conoce como sujeto activo, agente o simplemente delincuente o sujeto. En criminología se emplean términos como criminal, antisocial o desviado, los cuales enfatizan su comportamiento, mientras que en el derecho procesal penal las denominaciones cambian según la etapa del proceso, llámese imputado, indiciado, presunto responsable, inculpado, procesado, sentenciado o reo. Como mencioné comenzando el video, la sociedad está en un constante cambio y por eso surgen tensiones y nuevos conflictos que pueden influir en la aparición de conductas delictivas. Por eso es crucial que analicemos al individuo dentro de un entorno social, económico y cultural, en lugar de solo enfocarnos en el delito como un hecho aislado. Por eso el criminólogo Quirós Cuarón expresó: no existen delitos, sino delincuentes. Esto significa que el enfoque debe estar en la persona que comete el delito más que en la acción en sí misma. Esta visión ha sido base para desarrollar distintas políticas criminológicas más humanistas y centradas en la prevención. A lo largo de la historia, el comportamiento criminal ha sido estudiado desde distintas perspectivas. Por ejemplo, en la escuela clásica plantea que el delito es el resultado de una elección racional y mal uso de la libertad. En contraste, la escuela positiva sostiene que el crimen es un fenómeno determinado por factores biológicos y sociales que influyen en el individuo, y por su parte, el psicoanálisis introduce un enfoque completamente distinto, ya que se centra en los conflictos y motivaciones inconscientes internas del delincuente. Aquí entra la figura de Sigmund Freud, reconocido médico neurólogo austriaco y padre del psicoanálisis. Desarrolló una teoría que explica el comportamiento humano a partir de las fuerzas inconscientes que lo motivan. Según Freud, los conflictos internos que se generan en la infancia tienen un impacto profundo en las emociones y la conducta del individuo a lo largo de su vida. Cuando él estudió el comportamiento de los delincuentes desde el psicoanálisis, llegó a una conclusión interesante. Todos los seres humanos tienen, en mayor o menor medida, tendencias e impulsos criminales antisociales. Es decir, el deseo de transgredir las normas y actuar en contra de las reglas sociales no es algo exclusivo de los delincuentes, sino que es una parte natural de la psique humana.
Freud propone dos características fundamentales de los delincuentes: un egocentrismo ilimitado y una intensa tendencia destructora. Estas características están relacionadas con la falta de valoración afectiva que sufrió en su infancia, lo que afectó su formación de la personalidad y la manera de relacionarse con los demás. Freud sostenía también que el delito no es más que una manifestación externa de conflictos psicológicos internos. Es decir, detrás de cada acto criminal hay un trasfondo emocional y una historia personal marcada por traumas y carencias afectivas. De hecho, diversas investigaciones lo han comprobado, ya que la mayoría de los delincuentes provienen de familias desintegradas, han experimentado abandono, maltratos, abusos y han tenido dificultades. Es esta hostilidad, privaciones emocionales y falta de integración social que genera en los individuos una personalidad inadaptada, con dificultades para sentir empatía o desarrollar un sentido de comunidad. Otro punto clave que Freud menciona en su obra El yo y el ello de 1923 es que algunas personas tienen una autocrítica y una conciencia moral inconscientes, lo que provoca un sentimiento de culpa inconsciente, concepto que abordaremos más adelante. Para entender mejor la teoría de Freud, tenemos que comprender también lo que es el complejo de Edipo. Freud lo describe como un conflicto emocional en el que el niño desarrolla un deseo inconsciente hacia su madre y sentimientos de rivalidad e incluso hostilidad hacia su padre. Si este conflicto no se resuelve, puede dar lugar a actitudes de rebeldía, venganza y agresión contra las figuras de autoridad, lo que en algunos casos predispone a la conducta delictiva. De manera similar, en el complejo de Electra, la niña desarrolla una admiración hacia su padre y hostilidad hacia su madre, lo que da lugar también después a la mujer delincuente. Ahora, retomando el concepto de sentimiento de culpa inconsciente, es importante comprender que este no es una consecuencia del crimen, sino su causa. Es decir, el delito no siempre genera culpa, sino que en algunos casos la culpa ya estaba presente y el acto delictivo se convierte en una forma de encontrar alivio a esa angustia interna. Esto se relaciona directamente con las prohibiciones impuestas por los complejos que expliqué. El individuo reprime deseos inconscientes hacia sus progenitores y experimenta un conflicto entre sus pulsiones internas y las normas sociales. Por esta razón, el centro de la teoría de Freud es que el individuo no solo debe ser analizado según sus rasgos de personalidad, sino desde algo mucho más profundo, la dinámica psíquica que está detrás de su comportamiento. Para entender esto, debemos hablar de determinismo psíquico. Este concepto, de manera simple, nos dice que las acciones de una persona no son siempre el resultado de decisiones conscientes o de libre elección. En cambio, están marcadas por deseos reprimidos y conflictos inconscientes que la persona ni siquiera sabe que tiene. Es decir, cuando una persona comete un acto criminal, no lo hace simplemente porque lo elige racionalmente, sino porque sus deseos y sus conflictos inconscientes guían su conducta, mucho más allá de lo que podría controlar. Freud dividió la mente humana en tres grandes instancias que conforman nuestro aparato psíquico: el ello, el yo y el superyo. Cada uno juega un papel crucial en la formación de la personalidad y en la regulación del comportamiento. Primero tenemos el ello, que es la parte más primitiva e instintiva de la psique. Está guiado por el principio del placer, lo que significa que busca la satisfacción inmediata de nuestros impulsos biológicos más básicos, como el hambre, el deseo sexual y la agresividad. No se preocupa por la moral ni por las normas sociales. Luego está el superyo, que representa nuestra internalización de las normas y los valores sociales. Es como la voz moral dentro de nosotros que regula nuestras acciones, nos juzga y nos hace sentir culpa o vergüenza. Por último tenemos el yo, que actúa como un mediador entre el ello y el superyo. Su trabajo es equilibrar los deseos impulsivos del ello con las exigencias de la realidad y la moral impuesta por el superyo. Este se rige por el principio de la realidad, buscando una forma de satisfacer los impulsos de una manera socialmente aceptable. Sigmund Freud también adaptó ciertas ideas de la filosofía aristotélica a su propio modelo psicoanalítico. Según Aristóteles, el alma humana está compuesta por tres niveles: el alma vegetativa, que se encarga de las funciones básicas de la vida; el alma animal, que está relacionada con los deseos y las emociones; y el alma racional, que es responsable de la razón y el pensamiento lógico. Freud toma estos tres niveles y los adapta a su teoría, dividiéndolos en tres instancias: el ello, los instintos primarios; el yo, con la razón; y el superyo, la moralidad. Freud explica que la constante lucha entre estas tres instancias es la causa de muchos de los conflictos internos que inducen al comportamiento delictivo. Entonces podría asegurarse que el delito ocurre cuando el ello predomina sobre el superyo, es decir, cuando los impulsos primarios no son reprimidos ni regulados por las normas sociales y la moralidad.
Freud también dijo que todos los seres humanos nacen con tendencias antisociales e impulsos para satisfacer sus deseos, y por esto es importante formar un superyo fuerte mediante la educación y la socialización para controlar estos impulsos. Freud también señala que desde el nacimiento el niño está impulsado por un deseo de apoderarse de lo ajeno, de lo que está a su alrededor, y esto se manifiesta con tendencias caníbales o destructivas. Es una característica natural en los primeros años de vida. Si la educación falla en regular estos impulsos, pueden influir en la forma en la que el niño se relaciona con la sociedad más adelante. Él mencionó: todo hombre es innatamente un criminal, es decir, un inadaptado. Conserva esta característica durante los primeros años de su vida, y la adaptación en la sociedad comienza después de la victoria sobre el complejo de Edipo. Entonces, cuando el superyo no se desarrolla bien o es muy débil, el individuo carece de una conciencia moral sólida, lo que le dificulta ajustarse a la norma social. Esta falta de superyo fuerte puede llevar a dos tipos principales de respuesta delictiva: la descarga de la agresividad, cuando el individuo canaliza su ira hacia figuras de autoridad como los padres o otras figuras de poder, y la frustración no resuelta se manifiesta en actos de agresión. Y por otro lado, el autocastigo, que la persona experimenta la culpa inconsciente y como resultado comete un delito para sentir que recibió un castigo que merece, como ya fue explicado. En este sentido, existen diversos factores que desconectan o perjudican las tres dimensiones freudianas. Entre estos, el alcoholismo, ya que todos sabemos que el consumo excesivo de alcohol es un factor que contribuye a muchas conductas delictivas, especialmente las violentas, como los homicidios, delitos sexuales, entre otros. Las bebidas alcohólicas afectan al sistema nervioso central, disminuyendo la inhibición, el autocontrol, conduciendo a la impulsividad y la agresividad. También está lo que son las drogas, narcóticos, estupefacientes, ya que reducen la capacidad de juicio, de reacción, lo que lleva a las conductas delictivas por negligencia o estados de inconsciencia. También inducen agresividad, paranoia e impulsividad. También están los trastornos mentales y las psicopatologías, como la esquizofrenia, el trastorno antisocial de la personalidad y los trastornos del control de los impulsos, ya que afectan la capacidad de discernimiento. También está lo que son los factores ambientales, ya que crecer en un entorno de violencia, hostilidad, pobreza extrema o abuso puede generar patrones de conducta desadaptativos. También está lo que es la presión social o la influencia de grupos delictivos. La participación en pandillas o el contacto con modelos criminales puede moldear la identidad del individuo, debilitando su capacidad para tomar decisiones autónomas. Muchos autores han opinado sobre la teoría de Freud, incluyendo el jurista Jiménez de Azúa, el cual señaló que, aunque la teoría psicoanalítica de Freud ofrece una explicación interesante sobre la conducta criminal, hay que tener cuidado de no abusar de estas interpretaciones para todos los tipos de delito. A pesar de estas críticas, Freud aporta una visión innovadora sobre el crimen al alejarlo de una simple cuestión legal o social y plantearlo como una respuesta a conflictos psíquicos internos. Entonces, ya para terminar, no queda duda de que el fenómeno delictivo es un fenómeno ampliamente grande que no se puede examinar desde una sola perspectiva. Por eso están los autores como Freud, que han implementado teorías que revisan desde lo más profundo de la psique humana para ver qué factores están. Por eso el criminólogo debe ver al delincuente como una unidad biopsicosocial, ya que toda esta génesis del delito, del crimen, viene de factores biológicos, sociales y psicológicos. Entonces es importante que nosotros cultivemos esos conocimientos, esos aprendizajes, y bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjame un like, un comentario y suscríbete, y será hasta la próxima. ¡Chao!